En los siglos XV y XVI se produce una novedad radical, la revelación a los europeos de la existencia de nuevos mundos y, como paradójica consecuencia, la revelación de la existencia de un solo mundo. Ese proceso puede contemplarse desde muchos ángulos, uno de los cuales es el de la revolución del conocimiento, a partir de una sucesión de hechos concatenados. Las exploraciones geográficas, la transferencia de noticias de unos espacios a otros, la difusión de esas noticias por medio de los exploradores, misioneros, mercaderes y hombres de ciencia que hacen uso de la imprenta para alcanzar a un público mucho más amplio que en cualquier otra etapa de la historia de la humanidad. Los libros de viaje fueron uno de los más sobresalientes resultados de las observaciones llevadas a cabo por estos primeros viajeros y viajeras, a comenzar por la famosa carta de Cristóbal Colón, que solo entre 1543 y 1500 alcanza 20 ediciones en su versión latina. Seguirán los etnógrafos y los historiadores, que hablarán del pasado y del presente de América, sobre todo en sus culturas más avanzadas, la azteca y la incaica, y también de África, estados musulmanes del norte, reino del Preste Juan de Etiopía, reinos sudaneses de Ghana, Mali, Songhai, Bornu y Benín, reino del centro como los del Congo y el Monomotapa, y ciudades-estados del Índico, y también de los imperios asiáticos, entrevistos desde la India portuguesa o desde las Filipinas españolas, los imperios otomanos, safabí, mogol, Ming en China y Ashikaga en Japón. Los saberes tienden a reunirse pronto en tratados generales, la Suma Oriental de Tomé Pires y la Historia Natural y Moral de las Indias de José de Acosta. También pronto surgen las recopilaciones de los numerosos relatos de viajes escritos por sus protagonistas. Giovanni Battista Ramusio publica Delle Navigazioni e Viaggi, mientras Richard Hakluyt hace lo propio con sus Principal Navigations of the English Nation. A fines del siglo XVI, el corpus bibliográfico que habla de los espacios extraeuropeos ha alcanzado ya un volumen más que considerable. Las exploraciones pronto tendrán su trasunto cartográfico en el Mapa Mundi de Juan de la Cosa de 1500, al que seguirán muchos otros mapas, una verdadera explosión que se expande por Europa y que supera las trabas impuestas por los gobiernos a la divulgación de los hallazgos obtenidos por los exploradores y navegantes a su servicio. La letra impresa y la representación cartográfica se verán acompañadas de las imágenes suministradas por las estampas. Son los dibujos de los etnógrafos españoles, las imágenes del virginiano John White, o sea, las ilustraciones del itinerario de Jan Huygens van Linschoten, a la que se unirán más tarde las vedutes de Franz Post o de Albert Eckhout. Los libros, los mapas y las estampas fueron la vanguardia impresa de la invasión de los objetos insólitos, insospechados por sus formas, sus aplicaciones o su belleza. Las joyas, los abanicos, las porcelanas, los marfiles, los cristales de roca tallados, las arquetas de nácar, los lacados, los biombos, las maderas preciosas, los tejidos, las conchas, los huevos de avestruz, los cocos engastados, las piedras bezoares, los tocados de plumas. Todo ello componen la Wunderkammern, los gabinetes de curiosidades que reunían los productos raros de los otros mundos, repartidos entre las secciones de exótica, naturalia y artificialia. El nuevo saber se puede ver y también tocar. Y quizás este sea el capítulo más llamativo y más deslumbrante de la presentación de los otros mundos ante el público europeo. Así, la presencia portuguesa en el África Oriental proporcionó buena parte de las piezas más bellas que desde aquel continente llegaron a Europa en la época del Renacimiento. En efecto, el reino de Benín había heredado la tradición artística de Ifé, famosa por sus espléndidas cabezas de bronce, terracota y piedra de estilo naturalista, y especialmente su sabiduría en la fundición del bronce, que le permitió desarrollar una escultura deslumbrante, retratos, entre ellos los de los reyes,
y placas con escenas de la vida cotidiana, incluyendo las inspiradas por la llegada de los portugueses que ilustraban los contactos entre los lusitanos y las poblaciones autóctonas y que constituyen sin duda una de las cumbres del arte africano de todos los tiempos y uno de los productos más cotizados en la Europa del momento. Otro de los productos africanos tempranamente importados por los portugueses fueron las piezas de marfil elaboradas por los artesanos Sapi, que más tarde se ejecutaron igualmente en Benín y que junto a suntuosas piezas como los magníficos olifantes o cuernos de caza, reproducen en algunos casos en objetos de usos cotidianos, como los aleros, escenas relativas a las costumbres de los colonizadores lusitanos en un estilo inconfundible y a veces impregnado de humor. De este modo, una de las primeras manifestaciones del contacto entre el viejo continente y los nuevos mundos fue la importación de esos objetos exóticos del arte y la artesanía africana. Una selección debe incluir siempre al menos algunas cabezas de Ifé, algunos marfiles sapi-portugueses y algunas piezas de bronce de la típica metalurgia artística de Benín. Los intercambios en Asia también se dieron con profusión en el terreno del arte. Los primeros europeos en entrar en contacto con el mundo oriental fueron los portugueses tras su llegada frustrada a Calicut y su instalación definitiva en Cochín y sobre todo en Goa en 1510. De ahí que las primeras influencias recíprocas en el mundo del arte y la artesanía se dieran en la India portuguesa. Estas producciones, elaboradas en la costa de Malabar bajo la supervisión lusitana, se valieron de una gran diversidad de soportes y materiales que las hicieron particularmente atractivas para el público europeo, como los cristales de roca tallados y engastados en metales preciosos. Muy tempranamente llegan a Goa los abanicos, llamados en un principio leques por su primitiva procedencia del reino de las islas Ryukyu, que a lo largo del tiempo llegan a utilizar toda clase de materiales preciosos, como la madera de sándalo, la madera lacada, el hueso, el marfil, el carey o el nácar. La pintura europea dará buena cuenta de esta temprana presencia de los abanicos como signo de prestigio en las damas más encumbradas del momento, incluso de reinas y princesas. El marfil es trabajado para producir los más diversos objetos y también se pone al servicio de las necesidades litúrgicas y devocionales que se manifiestan en representaciones sincréticas, como las del buen pastor en la fuente de la gracia, que se superpone a la visión de Buda en la montaña de la sabiduría de la tradición religiosa local. Del mismo modo, el marfil y asimismo el hueso sirve para decorar los muebles indoportugueses en maderas preciosas como el ébano. El marfil se trabajará en otros ámbitos, como Ceilán y también las Filipinas, donde se producirá un ingente número de imágenes devocionales cristianas, Cristos, vírgenes, santos, pero sobre todo por la perfecta adecuación de la curvatura del colmillo del elefante a la figura del crucificado, los muy justamente renombrados crucifijos hispano-filipinos. Por el contrario, es el nácar el que destaca los lujosos cofres o joyeros elaborados en el Guyarat y que serán utilizados como preciosos relicarios por parte de los misioneros católicos. Los relicarios guyaratíes, de muy diversas formas, pero siempre de una riqueza y una estética portentosas, se cuentan entre los objetos más bellos que se importaron en Europa a lo largo del siglo XVI y que hoy se custodian preferentemente en los tesoros de las iglesias y los conventos repartidos por los distintos países europeos, junto a piezas del Asia Oriental en Carey, como esta arqueta adornada con plata y fruto de un primoroso trabajo que se observa en el detalle. Uno de los productos materiales más relevantes del contacto lusitano con los países asiáticos son los distintos objetos de lo que en Japón se llamó el arte Nanban, que literalmente quiere decir arte de los bárbaros del sur. Su formato más característico, aunque no el único, fueron los biombos de diversas hojas ejecutados por los artistas locales, en los cuales se despliegan
las explícitas imágenes de barcos, mercancías y arcabuces, reflejo de la incansable actividad desplegada ante los ojos asombrados de los japoneses por los navegantes, los mercaderes, los militares y los jesuitas portugueses. Los misioneros, además, se valieron de los artífices japoneses para crear un arte mobiliario a las medidas de las necesidades de la evangelización, como atriles, relicarios, etc., dando lugar a una producción de inspiración religiosa al servicio del cristianismo, el arte kirishitán. Del mismo modo, también se difundió pronto por Europa el gusto por los tejidos indios y chinos, las lacas japonesas y las porcelanas chinas. En este sentido, hay que destacar el impacto causado por las telas importadas de la India, con algunos preciosos ejemplos existentes en España, así como por la seda de la China, que sería la gran rival de la producción europea bajo todas sus formas. Finalmente, las porcelanas chinas, especialmente las muy valoradas de la dinastía Ming, con su clásica combinación cromática de blanco y azul, que se importaron en Europa bajo todas sus formas: soperas, botellas, teteras, tazas, platos, demás piezas de vajilla, platos decorativos, tibores, figuras escultóricas, etc. El gusto por la cerámica china y también por la japonesa llegó a generar incluso una producción destinada expresamente a su exportación a Europa, con temas del agrado de los clientes occidentales. Del mismo modo que desde el mundo africano llegaban los huevos de avestruz, del asiático llegaban también los trabajos que utilizaban materiales exóticos: los cocos, las conchas de madreperla, los cuernos de rinoceronte. Algunas de estas piezas se presentan engastadas en metales preciosos como el oro y la plata. Otras son trabajadas artísticamente, como los cuernos de rinoceronte, codiciados por sus funciones como antídoto contra los venenos y también por sus supuestas cualidades afrodisíacas. A su lado pueden situarse las famosas piedras bezoares, residuos orgánicos extraídos del estómago de los rumiantes, también con cualidades terapéuticas, también objeto de mimo para su presentación dentro de tazas de oro, de estuches de filigrana o incluso de los propios cuernos de rinoceronte para duplicar sus beneficiosos efectos. En este caso, las de procedencia asiática original entraron en competencia con las de origen americano, las extraídas de los camélidos andinos de mayor tamaño. El mundo americano se manifestó a través de objetos de sus viejas culturas, especialmente, aunque no exclusivamente, de las de los aztecas y los incas. Estos objetos son muy variados en sus formas y materiales: las figurillas antropomorfas y zoomorfas peruanas de oro y plata, los pectorales de oro o de jade novohispanos, las máscaras cubiertas por un mosaico de turquesas, las diversas piezas de pedernal o de obsidiana y el arte plumaria. Los conquistadores españoles tejieron historias fabulosas sobre las riquezas que atesoraba el imperio inca. Sin embargo, los metales preciosos no circulaban entre el pueblo inca, austero por demás. Los metales preciosos eran patrimonio del Estado incaico y solo el inca y los nobles podían usar adornos de oro y plata, siendo corriente que los objetos fabricados con dichos metales fueran a parar a los templos o a las casas de las escogidas o de las mujeres del Inca. Por eso, para pagar su rescate, Atahualpa tuvo que hacer un llamamiento para que le trajeran piezas de oro de todos los lugares sagrados. Buena parte de las piezas que se entregaron a Francisco Pizarro fueron exhibidas con gran ostentación en Sevilla y alentaron el afán de aventura y riqueza fácil de muchos europeos. Los orfebres más exquisitos eran los de la cultura costera chimú, artífices de coronas reales, vasos campaniformes de doble fondo, cabezas de felino, etc., usando con maestría la técnica del repujado sobre láminas de oro. Cuando fueron conquistados por los incas, estos artesanos fueron reclutados para realizar el trabajo de oro y plata en el Cuzco. Ellos son los artífices de los objetos para el culto o para los ajuares funerarios,
de los adornos personales para la nobleza y la vajilla del Inca. De ahí que la orfebrería cusqueña sean en realidad orfebrería chimú. Muy típicas de la región cusqueña eran también las figurillas antropomorfas, como las Venus de oro en actitud estática, y sobre todo las que integraban los ajuares funerarios y cuyos rostros semejan retratos. El peso de estas estatuillas, 524 gramos la de oro y 144 gramos la de plata, propiciaron que en gran parte de ellas fueran fundidas antes o después de llegar a Europa, como atestiguan los textos de los cronistas. Afortunadamente, no todo este arte se perdió y se pudo disfrutar de piezas como el pectoral de la cultura tairona en la costa caribeña colombiana. Las piezas de factura zapoteco-mixteca, con gran influencia de la orfebrería sudamericana del oro, demuestran el contacto entre Mesoamérica y el hemisferio sur a través de objetos como las máscaras mortuorias, los collares o las máscaras rituales. Otros materiales menos valiosos generaron la admiración y curiosidad de los europeos, como los lapidarios aztecas, las máscaras con incrustaciones de conchas y piedras semipreciosas como las turquesas, o los trabajos de jade mayas como pendientes, tocados, broches, pectorales y máscaras funerarias. Si entre los mayas el jade constituía un factor de prestigio en la clase nobiliaria, el pedernal y la obsidiana eran relacionados con el origen del mundo y estaban dotados de caracteres sagrados. De ahí que estas piezas se tallasen de forma artística y llegasen a Europa, entre otros cientos de regalos, muy apreciados por ser considerados raros. El arte plumaria de los aztecas, para tocados y atavíos, que servían como indicativo del rango social, era tan espectacular que Hernán Cortés envió al emperador, entre otros presentes, el penacho de plumas de Quetzal, que supuestamente había pertenecido a Moctezuma y que por sinuosos caminos ha llegado al Museo de Etnología de Viena. Un espacio muy amplio lo ocuparon las joyas venidas de todos los confines de los nuevos mundos. En Europa se exhibieron las cadenas de oro filipinas, tan frecuentes en los retratos de tantos próceres europeos. Se engastaron los rubíes asiáticos y las esmeraldas americanas. Se añadieron al tocado femenino y también al masculino las perlas y aljófares rescatados en Bahrein, en el Golfo Pérsico, o en Cubagua, en las costas de Venezuela. Y finalmente, los colonizadores exportaron a España otros tipos de objetos que se estaban fabricando sobre sus ojos en los distintos reinos americanos. Así se enviaron los maques de la costa del Pacífico, tal vez de origen exclusivamente hispánico o tal vez influenciados por las técnicas del lacado japonés. También fueron los japoneses los que influyeron en la producción de los biombos mexicanos, que sobre un bastidor típicamente oriental podían ofrecer imágenes enteramente concebidas a la europea. Igualmente, el arte plumaria prosigue en el siglo XVI, así como muchos objetos de uso decorativo, cuadros o religiosos, relicarios o tabernáculos, insertan un taraceado de nácar, dando origen a los famosos enconchados novohispanos. Y del mismo modo, como ejemplo de un perfecto sincretismo entre las varias culturas puestas en contacto por el fenómeno de la primera globalización, pudo generarse la típica loza llamada de Talavera poblana, fabricada en la ciudad mexicana de Puebla de Los Ángeles, según los modelos tradicionales de la ciudad española Talavera de la Reina, pero incluyendo regularmente motivos tomados incuestionablemente de la vida cotidiana de China. En este momento los tres continentes rivalizan en el favor de los europeos, ávidos de las novedades del Nuevo Mundo, que cobran valor a sus ojos, tanto por su belleza como sobre todo por su rareza, cualidades ambas que halagan tanto a la ostentación de la calidad social o la riqueza que es capaz de adquirir tan cotizadas piezas, como la curiosidad manifestada por amplias capas de la población ante las novedades de allende los mares, ante las novedades venidas de todas las partes del mundo recién revelado.